Hey, buenas tardes. Ya vamos a dar inicio con la clase. El día de hoy vamos a empezar resolviendo rápidamente los dos ejercicios donde habíamos quedado en la clase pasada. Y bueno, después de esto vamos a hablar un poco acerca del quiz, del cual la mayoría ya lo ha resuelto. Todavía quedan como unos tres o cuatro que no lo han hecho. Les recuerdo que el quiz, si pueden, lo hacen, ¿verdad? Está en la página de Classroom. Yo a todos los invité, todos tienen la invitación en el correo. Entonces nada más tienen que entrar al link y eso los va a redireccionar al aula virtual. Y en el aula virtual, en la parte de trabajo de clase, está el test. Son 10 preguntas de marcar con X y eso les va a dar la nota y así puedo ver yo en qué temas están bien, en qué temas están mal y así los puedo ir orientando para que no se queden atrás en ninguna parte del curso. Entonces, nada más eso, ¿verdad? Y bueno, ahorita vamos a empezar con la pregunta número 49, que dice lo siguiente. En Europa la realidad precedió al nombre. América, en cambio, empezó por ser una idea. Victoria del nominalismo. El nombre engendró la realidad. Entonces, la pregunta que nos hace ese texto es, ¿cuál es la oposición esencial que se presenta en el texto anterior? Entonces, yo puedo darles un minuto y medio más o menos, porque esta pregunta era tarea, para que escriban sus respuestas y ahorita la analizamos para ver por qué es una y por qué no es la otra. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que ver, que nos dice el texto, es que en la primera parte se habla de Europa, de una realidad que fue lo que precedió al nombre. Y en la segunda parte se habla acerca de América, que por el lado contrario, lo que pasó fue que el nombre engendró la realidad. Entonces podemos ver que el contraste que está haciendo aquí es cómo la realidad en Europa precedió al nombre y en América fue al revés, el nombre fue quien engendró la realidad. Entonces aquí la contraposición que está haciendo el texto es entre la parte del nombre y la parte de realidad. Entonces, la respuesta correcta de esta pregunta es la opción B. La respuesta A dice Europa y América y no se está haciendo un contraste directamente entre ellos, sino como la forma en que fueron engendradas cada una, ¿verdad? La B ya dijimos que es la respuesta correcta. La C se habla de idea, pero idea es un término muy general. Y en lo que se está hablando específicamente es acerca de lo que es el nombre. Después, la opción D habla de anterior y posterior, eso nada que ver. Y la opción E, materialismo e idealismo, también está completamente fuera del contexto. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. Ahora les voy a dar igual un minuto y medio para que resuelvan la pregunta número 50 y ahorita revisamos.
Ok, ahora revisemos la pregunta número 50. Dice, solo la voluntad que obedece a la ley es libre, pues obedece a sí misma y es, por tanto, libre. Entonces, del texto anterior, con certeza se puede concluir que, opción A, la voluntad está por encima de la ley. Vemos que nos dice que la voluntad que obedece a la ley es libre, pues obedece a sí misma y es, por tanto, libre. Entonces, la voluntad obedece a la ley, así que la voluntad no está por encima de la ley. No es algo que podamos concluir. La opción B dice, la libertad está sometida por la ley. Vamos. Dice, solo la voluntad que obedece a la ley es libre, pues obedece a sí misma y es, por tanto, libre. Vemos que para que la voluntad sea libre, tiene que haber, tiene que obedecer a la ley. Y esto hace que sea libre. Entonces, si lo analizamos de esa forma, lo que se nos está diciendo es que la libertad está sometida por la ley siempre y cuando la voluntad esté obedeciendo a dicha ley. Entonces, la opción B es una opción que tiene sentido. La opción C dice no hay voluntad sin libertad. Veamos. Solo la voluntad que obedece a la ley es libre, pues obedece a sí misma y es por tanto libre. Entonces, si la voluntad obedece a la ley, puede que exista la libertad, pero no necesariamente quiere decir esto que sin voluntad no haya libertad, porque eso es una suposición que estaríamos haciendo y no está directamente dicho en el texto. Entonces la opción C se descarta porque lo podríamos obtener a partir de una suposición, más no de lo que estamos leyendo directamente. Después pasamos a la opción D, que dice la ley es una parte intrínseca de la voluntad. Es decir, que la ley forma parte de la voluntad. Y vemos que no necesariamente, porque la única voluntad que puede llegar a ser libre es la que obedece a la ley. Entonces, no necesariamente, esta respuesta es incorrecta. Y ahora veamos la opción E, que dice, la voluntad y la ley producen libertad. Vemos que eso es un caso donde se habla muy en general y vemos que hay una voluntad específica que obedece a una ley en específico para producir libertad. Entonces, el hecho de que esto sea una generalidad es lo que hace que sea una respuesta incorrecta. Si aquí dijeran qué tipo de voluntad, sí podría ser una respuesta correcta. Pero en este caso, esta pregunta sí es bastante confusa, es una de las más, creo que yo, difíciles de todo este conjunto que hemos visto hasta ahora. La respuesta correcta es la opción B. Sin embargo, esta pregunta creo que el nivel de dificultad, al ser tan alto, cuesta mucho que aparezca, más que todo por la situación que está pasando, ¿verdad? Pero es bueno que practiquen muchos ejemplos de este tipo. En las prácticas que yo les mandé hay varias, y así pueden ir haciendo los ejemplos más duros, porque los ejemplos más duros al final son los que les dan a ustedes mayor facilidad para resolver el resto de problemas. Entonces, las dos respuestas de esto yo no las puse en el documento, las voy a poner ahora más tarde, donde voy a explicar cada una más detenidamente. Sería la 49B y la 50 también es la B. Entonces, ahora procedamos a hablar acerca del quiz que tuvimos esta semana. Los resultados están aquí. Yo los hice para que ustedes lo puedan analizar. El promedio de los puntos estuvo en 9,64, es decir, la mayoría pegó un 50 en el quiz. Y esto podría ser preocupante, pero para mí no tanto, porque en realidad lo que fallaron fueron cosas muy, qué sé yo, que no hemos visto, o partes en la parte matemática, la parte de poner comas y punto y coma fueron cosas que fallaron también, pero las cosas no las hemos visto tanto a detalle, no hemos visto preguntas de ese tipo. Entonces, no me preocupa tanto. Sin embargo, sí hay notas, por ejemplo, los que pegaron 4 puntos, esos pueden mejorar, están bien, pero siempre pueden mejorar, ¿verdad? Este 20 y ese 16 fui yo que me puse a probar el quiz, entonces a estos dos no les hagan caso. Pero ustedes están entonces aquí, aquí, aquí y aquí.
¿Están bien? Nada más que, ¿verdad? Prestar atención a los errores que tuvieron. Yo ahí les puse una retroalimentación a cada uno, muy breve. Y también decirles que yo subí al Classroom hoy un documento que redacté del lunes hasta hoy con las soluciones de cada una de las preguntas para que vayan y lo revisen detenidamente. Ahí yo explico cada una sin marco X, sino que doy un fundamento de por qué cada respuesta es la que yo puse como correcta. Entonces es bueno para que ustedes vayan viendo de qué manera podrían pensar al momento de estar haciendo el examen. Y aquí están las preguntas donde ustedes fallaron con más frecuencia. Vemos que está la primera pregunta, ¿verdad? La de que en una caja se tienen 4 lapiceros verdes, 10 negros, 15 azules y 15 amarillos. Entonces teníamos que ver cuántos lapiceros habría que sacar para tener seguridad de haber sacado 2 negros y 3 amarillos. Vemos que nada más 3 personas respondieron correctamente de 11. Así que ahí sería bueno que hagan ejemplos de eso. Yo igual les había dicho a los que tuvieron clase de nivelación el lunes que les voy a hacer videos de ese tipo de problemas. Entonces, seguramente hoy en la noche, ya sin falta, se los suba para que los revisen y no tengan problema en preguntas de ese tipo. Después, la pregunta de la naturaleza no es sin el espíritu ni es sin ella. La relación que se establece entre la naturaleza y el espíritu es. Entonces, la respuesta ahí era necesaria y solamente 2 personas la tuvieron correcta. También la pregunta de había una filtración y lo que caía era agua, sin duda ninguna. Goteaba lentamente y cada gota iba a parar a un pequeño recipiente de cerámica. Según el contexto del pasaje anterior, entre qué par de palabras debe ir el punto y coma. Las clases de nivelación son clases que estoy teniendo con los muchachos que entraron al curso tarde, que entraron hace como unas 2 semanas. Entonces, este, con ellos estoy llevando todo lo que vimos en las primeras clases. Igual esas clases están grabadas para que todos ustedes puedan ir a verlas. Seguramente hoy suba la que tuvimos el lunes y también suba la clase que estamos teniendo hoy. Pues nada más hemos tenido 2, entonces ustedes pueden ir a verlas igual, si van a repasar, cosas así. Vemos todo un poco más rápido, pero también sirve si lo quieren usar de repaso. Y la próxima va a ser el lunes, entonces seguramente de aquí al martes tengan las 3 clases de nivelación y yo creo que ya el lunes vamos a haber terminado de haber visto todos los temas hasta ahora. Bueno, hasta el momento en que ellos entraron, ¿verdad? Entonces, por ahí lo pueden tener. Igual, si ustedes creen que en algún momento necesitáramos una clase de repaso general, la podríamos hacer sin ningún problema, ¿verdad? Repasar todo lo que hemos visto, pues lo que se yo en 2 horas, 2 horas y media, lo que tengamos, y así vamos aclarando todas las dudas que hayan podido caer en el camino. Entonces, en esta pregunta, la de había una filtración, el problema, yo lo expuse el solucionario que yo redacté, es que el problema es que normalmente cuando nosotros leemos sin duda, pensamos que el sin duda hay una coma, pero si nosotros leemos esto, oigan cómo suena. Había una filtración y lo que caía era agua sin duda. Ok, ahí hacemos la pausa de punto y coma. Ninguna goteaba lentamente y cada gota iba a parar a un pequeño recipiente de cerámica. Esta frase, ninguna goteaba lentamente, no tiene sentido, porque nos están diciendo que más bien está goteando todas lentamente y cada gota iba a parar a un pequeño recipiente de cerámica. Entonces, si ustedes hacen la pausa en este punto, la oración en total deja de tener sentido. Entonces, eso es lo que trata de hacer el examen, que ustedes se vayan por la costumbre, que sin duda significa una pausa y después ustedes continúan el texto. Pero si ustedes lo analizan, lo dicen en su mente, ven que no tiene sentido decirlo de esa forma. Entonces, ahí está el truco de esta pregunta. Nada más es eso. Yo creo que tal vez varios se fueron por esa razón. Entonces, para que lo tengan en cuenta, igual esto no me preocupa tanto porque, como dije, esos problemas no los hemos visto. Igual en el aula virtual yo le subí unos usos muy generales del punto, la coma y el punto y coma para que lo vayan a ver. Y así ustedes ven más o menos los casos donde se suelen poner punto, coma o punto y coma. Y también tenemos la pregunta de, se lanzan 3 monedas iguales y se anotan los 3 resultados, escudo, corona,
Y la pregunta es, ¿cuántos son todos los resultados que se podrían obtener? Aquí varios pusieron 6, por ejemplo. Y la manera en la que ustedes pueden resolver esto es imaginar que ustedes tienen dos resultados posibles, ¿verdad? Entonces, ustedes, por esos dos resultados posibles, tienen otra moneda donde hay también otros dos resultados posibles. Y después tienen una tercera moneda donde tienen otros dos resultados posibles. Entonces, si ustedes hacen 2 por 3, no es correcto porque están omitiendo otros dos casos. Entonces, ustedes tienen que decir, por cada dos casos, tengo otros dos casos en la segunda moneda. Entonces, por esos dos casos que tengo en la primera y los dos casos que tengo en la segunda, puedo tener también otros dos casos en la tercera moneda. Entonces, si lo vemos de esa forma, tenemos 2 por 2 por 2. Entonces, si ustedes hacen esa multiplicación, queda que 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es igual a 8. Entonces, la respuesta es que ustedes tienen en total 8 casos. Ese tema no lo hemos visto, lo vamos a empezar a ver el sábado, si Dios lo permite, y va a ser el tema de varianzas, combinaciones y permutaciones. Es un tema muy, muy fácil. Yo les subí algunos videos, bueno, un video en realidad, al aula virtual para que lo vean. Es de 20 minutos, sirve como introducción, entonces si pudieran verlo sería perfecto. Y ya después vamos a ir viendo más a fondo cómo funcionan ese tipo de preguntas, que son muy comunes en ese tipo de exámenes. Y la última pregunta es, observe la siguiente sucesión numérica. Dice 1, 5, 14, 30, 55 y tenemos que ver cuál es el séptimo término de la sucesión. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer aquí en esta pregunta es ver cuál es la diferencia de ahí de cada número. Entonces, de aquí, 1 a 5 tenemos 4, de 5 a 14 tenemos 9, de 14 a 30 tenemos 16 y de 30 a 55 tenemos 25. Entonces, si ustedes se ponen a ver la diferencia que había de cada número, aquí hay 4, aquí hay 9, aquí hay 16 y aquí hay 25. Entonces, 4 es 2 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado, 16 es 4 al cuadrado, 25 es 5 al cuadrado. Entonces, la distancia que va a haber de este al que sigue va a ser igual a 6 al cuadrado, es decir, va a ser 36. Y 55 más 36 es 91. Y después, el séptimo término tendría 91 más 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 49. Y 91 más 49 es 140. Entonces, nada más tienen que ver ahí cuál es la diferencia que hay de un número al otro y ver si hay algún patrón entre ellos. Eso es todo el truco que tiene esa pregunta. Entonces, como las sucesiones también son normalmente preguntas difíciles, no les voy a reprochar nada. Entonces, está bien. Igual, como les digo, tienen ahí el solucionario donde pueden corroborar, ver la explicación más detenidamente y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, también hubo preguntas donde ustedes están demasiado bien. Por ejemplo, esta, de considere las siguientes proposiciones. Proposición 1, algunos animales heterótrofos no son herbívoros. Y proposición 2, todos los conejos son herbívoros, por tanto. Entonces, la respuesta correcta era que algunos heterótrofos no son conejos. Esta pregunta ustedes la pueden resolver aplicando la lógica, nada más. Viendo que si hay algunos animales heterótrofos que no son herbívoros y todos los conejos son herbívoros, entonces hay algunos animales heterótrofos que no son conejos. Entonces, ahí ustedes acaban la respuesta en solo. O pueden hacerlo con los diagramas, ¿verdad? Dibujar un diagrama aquí donde están los animales heterótrofos, dibujar aquí donde están los herbívoros, y dibujar los conejos, qué sé yo, aquí también donde están los herbívoros. Entonces tienen aquí una gran parte donde están los heterótrofos y hay algunos que no comparten lugar con el segmento donde están los conejos. Entonces hay algunos animales heterótrofos que no son conejos. Entonces, de las dos formas sale. Lo de los diagramas explicado así, con palabras casi no se entiende, pero, o sea, con que ustedes lo hayan hecho directamente con lo que les está diciendo el enunciado, ya no tienen que preocuparse por más. Con que ustedes llegan a esta respuesta, está todo perfecto. Vemos que 8 personas la tuvieron buena, 2 fallaron, poniendo que todos los heterótrofos son conejos, y hubo una persona que puso que algunos conejos no son herbívoros. Vemos que esto es incorrecto porque la proposición 2 directamente nos está diciendo que todos los conejos son herbívoros. Entonces, esto no tiene sentido. Pero en general, en este tipo de preguntas están ustedes bastante bien.
Igual no es algo que tienen que dejar sin atención, ¿verdad? Igual es bueno que sigan haciendo ejemplos de ese tipo de preguntas, es decir, con proposiciones, premisas y conclusiones. Y después está esta, donde también tuvieron un índice de acierto muy alto. Dice la pregunta: sea A un número entero con el cual se forma la expresión A por A más 1, esa expresión siempre será un número. Entonces, ustedes aquí tienen dos opciones. La primera, ir probando. Meter aquí, qué sé yo, 3 y 2, 5 y 6, menos 1 y 0. Ir metiendo todos esos números para ver cuál, cuál de todas estas se cumplía siempre. Y si ustedes lo hacían, se iban a dar cuenta que siempre da un número par. Aquí, los que pusieron igual a 0, no sé por qué lo habrán puesto, porque si ustedes ponen aquí 1 y 2, bueno, aquí 1 y 1 más 1, tenemos 1 por 2 da 2. Entonces, es un número diferente a 0. Entonces, ya con eso ustedes votaban completamente esa respuesta. Vemos que no es un número negativo, también votaban esa respuesta. Vemos que es un número par, entonces esta sigue en pie. No es un número impar, entonces esta la votan. Vean que les están diciendo siempre, entonces tienen que ver algo que siempre ocurre con esta operación. Entonces, con que ya no pase una de estas, siempre ya las pueden ir descartando completamente. Y después, entonces nos quedaría diferente de cero o, no, o número par. Entonces, lo que les estoy diciendo era, si ustedes ponían aquí un menos 1, y eso se convertía en menos 1 más 1, menos 1 más 1 es igual a 0. Entonces, 0 por cualquier número es igual a 0. Entonces, no siempre va a haber un número diferente de 0. Entonces, ya ustedes con esto descartaban completamente esta última respuesta. Y la única que quedaba es que siempre es un número par. Eso, si ustedes lo quieren ver de una parte más matemática, pueden pensar, si yo tengo un número, cualquier número entero, y lo multiplico por el número que sigue, ustedes saben que uno de esos dos números va a ser par y el otro va a ser impar. Y cualquier número entero multiplicado por un número par da otro número par. Entonces, usando esa lógica, ustedes dicen, ah, bueno, de un solo, la respuesta correcta es que siempre va a ser un número par. Pero igual, las dos formas son válidas, ¿verdad? Plantearlo matemáticamente o ir probando con valores numéricos, cuales ustedes quieran. Es lo mismo. Y aquí tenemos esta otra, ¿verdad? Que dice que es necesario que una conversación tenga continuidad, hilación, sustancia, para que no sea aburrida. Y teníamos que encontrar que el término sustancia que se encuentra en el texto tiene un sinónimo que es, y entonces teníamos que ver cuál sinónimo de esos era el que tenía más sentido. Y nosotros veíamos y decíamos, bueno, contenido se parece mucho a algo que es sustancia. Entonces, algo que tiene mucho contenido es algo sustancioso. Entonces, ahí van muy relacionadas. Así que por ahí ustedes pueden decir, bueno, esta es la respuesta correcta. Después, ingenio no se parece en nada a sustancia, lo mismo que realidad, identidad o simpleza. Entonces, ya ustedes descartaban todas estas y de un solo decían, bueno, la única que calza, tiene un poco de sentido, es contenido. Entonces, la respuesta A es la respuesta correcta. Entonces, quién sabe qué habrá pasado con los dos que pusieron realidad e identidad, pero muy bien por los 9 que pusieron contenido. Están bastante bien con la parte que es sinónimos y analogías. Aquí yo les pongo un ejemplo de cómo están respondidas las preguntas, ¿verdad? En el quiz, el solucionario que yo les hice es este. Entonces, por ejemplo, en la primera pregunta, que se tienen los 4 lapiceros verdes, 10 negros, 15 azules y 15 amarillos. Entonces, la solución para resolver esta pregunta es que ustedes tienen que suponer que van a sacar todo lo que no les beneficia. Es decir, todo lo que no sean lapiceros negros y amarillos. Vean que lo que nos están pidiendo son los negros y amarillos. Entonces, sacamos primero los azules. Entonces, decimos 15 azules más 4 verdes, tenemos 19 lapiceros. Y después lo que tienen que sumar es el que haya en mayor cantidad de lo que ocupan. En este caso, lo que hay en mayor cantidad de lo que ocupamos está 10 negros y 15 amarillos. Entonces, como hay más amarillos, sumamos los amarillos a lo que ya teníamos. Tenemos 19 lapiceros de la primera parte. Entonces, hacemos 19 lapiceros más 15 amarillos es igual a 34 lapiceros. Y con eso ustedes ya tienen la certeza de que lo único que queda en la caja son lapiceros negros. Entonces, como solamente ocupan dos lapiceros negros, hacen 34 lapiceros más dos negros y eso da 36 lapiceros. Entonces, con certeza, al sacar 36 lapiceros, se han sacado 3 amarillos y 2 negros.
Eso es como el procedimiento que tienen que hacer. Aquí es muy largo porque yo lo voy explicando, pero ustedes esto lo pueden ir sacando de un solo. Dicen, ah, bueno, voy a empezar a hacer los que no necesito son 15 azules más 4 verdes, después los que hay en mayor cantidad son amarillos y después ocupo dos, entonces hago toda esa suma y digo que son 36. Entonces puede salirles automáticamente o si lo quieren hacer un poco más detenidamente, lo hacen de esta forma, ¿verdad? Las dos son completamente válidas. Nada más que siempre midiendo que les quede tiempo para terminar el examen, ¿verdad? Y aquí están las dos últimas preguntas que también fueron dos donde hubo bastantes fallos. La pregunta 9, ¿verdad? La de se lanzan tres monedas iguales y se anotan los tres resultados, es escudo corona, y cuántos son todos los resultados que se podrían obtener. Entonces, por cada moneda que se lanza al aire se pueden obtener dos resultados distintos. Al ser tres monedas, esos dos resultados distintos se multiplican por sí mismos tres veces, es decir, 2 a la 3, que 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, y eso es igual a 8. Entonces, tenemos 8 resultados distintos. Y después tenemos la explicación de la pregunta 10, ¿verdad? Que yo les dije, que es nada más ver la diferencia que hay de 1 a 5, de 5 a 14, de 5 a 14 y de 14 a 30, igual de 30 a 55. Yo les explico aquí que son todos los números cuadrados, ¿verdad? Aquí están el cuadrado de 4, el cuadrado de 9, el cuadrado de 2, perdón, el cuadrado de 3, el cuadrado de 4 y el cuadrado de 5. Entonces después seguiría el cuadrado de 6, que está aquí, y después el cuadrado de 7, que es este que está aquí, y el resultado da 140. Entonces, eso sería todo por la parte del quiz. Seguramente yo le saco uno de aquí al sábado que sea de 15 preguntas. Y con esas 15 preguntas estaríamos viendo los temas que se han evaluado hasta ahora, junto con los que vamos a ver el sábado. Y así voy viendo más o menos cómo van mejorando o si van bajando más bien. Entonces, es muy importante que estén haciendo las prácticas de los documentos que yo les he enviado y que los quiz los aprovechen para que así yo pueda ver dónde están y cómo están y también les pueda dar una mano para poder ayudarles en cada uno de los temas que hemos visto. Y bueno, ahora vamos a continuar con preguntas del examen del TEC y vamos a empezar con la pregunta número 12, después vamos a ir con la 14. La pregunta número 12 dice, se realizó una encuesta para identificar las bebidas favoritas entre café, té y chocolate. Los resultados se resumen en el siguiente diagrama. Entonces tenemos el diagrama y tenemos los que consumen té, los que consumen té y café, los que consumen únicamente café, los que consumen café y chocolate, que son esos 8, los que consumen únicamente chocolate, que son estos 17, los que consumen chocolate y té, que son estos 7, y los que consumen las tres bebidas, que son estos 15. Entonces, con base en estos resultados, se puede afirmar que y tenemos cuatro opciones. Entonces, analicen bien ese diagrama y me escriben cuál creen que es la respuesta correcta. Vamos a darles unos 2 o 3 minutos para que lo hagan y ahorita revisamos.
Entonces ustedes lo que tienen que hacer es ir analizando el diagrama y darse cuenta de qué forma pueden acomodar los datos. Entonces, si ustedes ven la respuesta uno dice 23 toman solo té y café. Entonces, vemos que nos están diciendo que hay 23 que solamente toman té y café. Entonces, tenemos que ver dónde está la gente que toma té y café. Y los que toman té y café son 10. Entonces, la opción A queda descartada. La opción B dice 25 toman té o chocolate. Entonces, tenemos los que toman té. Entonces, todos los que toman té son estos 16, más estos 10, más estos 15, más estos 7. Y los que toman chocolate serían todos estos 17 más estos 8. Entonces, si hacemos esta suma, no nos da para decir que solamente son 25 los que toman té o chocolate, sino que son más. Entonces, por eso esta queda descartada. Ahora tenemos que ver 40 que tomen al menos dos de las tres bebidas. Entonces, si hacemos la suma aquí, 7 más 15 da 22, 22 más 10 da 32 y 32 más 8 da 40. Entonces, hay 40 que toman o café y chocolate, o chocolate y té, o té y café, o las tres juntas. Entonces, es correcto decir que hay 40 que toman al menos dos de las tres bebidas. Y ahora, si vemos la respuesta, número 4 dice que hay 54 que toman al menos una de las bebidas. Entonces, esta respuesta también tiene sentido. Sin embargo, nosotros no podemos afirmar que los que están aquí solamente tomen esta bebida, ya que bien podrían estar contados aquí, nada más que quizás sea un recorte exclusivo de los que están entre las dos. Entonces, como lo que yo les había dicho al principio, ¿verdad? Que se podría hacer la resta de estos a estos, o al revés, estos a estos, por ejemplo. Entonces, esa es una respuesta que ustedes no pueden afirmar con completa certeza. Entonces, la única que se adecua a partir del diagrama que estamos viendo, ya que no se nos está especificando si estos son únicamente los que toman o son los que toman en general, nos tenemos que quedar con que esta es la única que nos sirve, basándonos en los datos que nos están dando, ¿verdad? Porque sabemos que los que están aquí ya están restados de los que están en el centro, igual que los que están aquí están restados de aquí. Entonces, todos estos son grupos diferentes. Sin embargo, los grupos externos no hay completa certeza de que sean exclusivos de una única bebida. Entonces, nada más tienen que tener cuidado por esa parte. Ahora pasamos a la pregunta número 14, que es un poco más sencilla. Esos ejemplos con diagramas del TEC los vamos a ver también más a profundidad en clases posteriores, así que no se preocupen si ven que se les hace un poco confuso. Entonces, vamos ahora con la pregunta número 14. Les voy a dar un par de minutos a partir de ahora.
Ok, con respecto a la 12, ya me dijeron cuál es la razón por la que la 4 no es correcta, y es debido a que, si ustedes se fijan, aquí se está hablando del total nada más de 54, cuando en realidad todas las personas a las que se entrevistó son 17 más 7 más 8 más 15 más 10 más 21 más 16, y ese número es mayor a 54. Entonces, para que se pudiera decir que hay 50, solamente 54 que toman al menos una de las bebidas, se tendría que estar sumando toda la cantidad, porque todos ellos toman al menos una de las bebidas, ¿verdad? Y no solamente los que toman una. Entonces no sería nada más sumar eso, sino que sería sumar todos los conjuntos que tenemos, nada más para tener eso en cuenta, ¿verdad? Y por eso es que la 4 no es correcta. Y ahora, con la 14, nos están pidiendo encontrar cuál año de todos estos fue en el que se leyó 50% más que en el año anterior. Veamos la opción que ustedes pusieron, que es la número 1. Dice que es en el 2005. Vemos que en el 2005 se leyeron 10 libros y en el 2004 se leyeron 5. Entonces, de 5 a 10 hay 5 libros. Entonces, ¿cuánto se leyó más aquí con respecto al año pasado? Se leyeron 5 libros. Y 5 libros es el 100% del año 2004, ¿verdad? Entonces, aquí se leyó un 100% más. Entonces, mucho ojo con eso. Después, bueno, para que les quede más claro, si se hubiera leído el 50% más, se tendría que haber agregado el 50% de 5. El 50% de 5 es 2,5. Entonces, para que la opción 1 fuera correcta, en el 2005 se debieron haber leído 7,5 libros. Luego, para que el año 2006 sea la respuesta correcta, se debieron haber leído el 50% de 10 más 10. Entonces, el 50% de 10 es 5 y 5 más 10 es igual a 15 y vemos que la respuesta que nos están dando es 12. Entonces, esta respuesta es incorrecta. Vamos ahora con el 2007 y vemos que más bien lo que hizo en el 2007 fue bajar la cantidad de libros. Entonces, ya solo con ver que bajó, la descartamos por completo. En este caso, bajó en un 50%, ¿verdad? Porque la mitad de 12 es 6 y bajó 6 libros. Y ahora, si vemos el 2008, en el 2007 se leyeron 6 libros. El 50% de 6 es 3, entonces se debieron haber leído 6 más 3 libros. Y 6 más 3 es igual a 9. Entonces vemos que es correcto porque en el año 2008 se leyeron 9 libros. Entonces la respuesta correcta es la opción 4. Nada más tienen que saber leer, ¿verdad? A qué se refieren con 50% más que el año anterior. Y con eso creo que pueden hacer correctamente la mayoría de este tipo de preguntas. Ahora vamos a hacer estas dos que son de razonamiento verbal. Vamos primero con la 60 y después con la 62. Entonces, la pregunta 60 dice, ¿qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no, pero si niega, no renuncia. Es también un hombre que dice sí desde su primer. Un esclavo que ha recibido órdenes toda su vida, de pronto juzga inaceptable un nuevo. Entonces, ¿cuál es el contenido de ese no? Aquí creo que esta pregunta la redactaron mal en el examen. Y más bien a lo que se refieren es cuál es el contenido de los renglones, ¿verdad? ¿Qué es lo que se llena aquí? Ah, no, es que es parte del texto, ya. Perdón. Entonces tienen que contestar con cuáles palabras se pueden llenar aquí y aquí. Entonces aquí ustedes tienen las opciones, ¿verdad? Es muy parecido a lo que habíamos visto al principio del curso acerca de completar oraciones, que yo les había dicho que salía mucho en exámenes del TEC, pues aquí están los ejemplos, ¿verdad? Entonces salen de esta forma y son solamente 4 opciones, entonces les voy a dar a ustedes ahorita un par de minutos para que respondan y ahorita lo revisamos.
Entonces, veo que están respondiendo que la 2. Entonces sí, es correcto. La 2 es la opción que completa correctamente los dos espacios. Aquí la guía que ustedes tienen que tener es la segunda parte, ¿verdad? Donde se habla de un esclavo que ha recibido órdenes toda su vida, de pronto juzga inaceptable un nuevo. Entonces aquí se hace una contradicción, ¿verdad? Se habla de que ese esclavo que ha recibido órdenes llega a un punto donde dice que son inaceptables seguir recibiéndolas. Entonces, tenemos que ver aquí, en la segunda parte, es decir, al lado derecho de las respuestas, cuáles son sinónimos de orden. Entonces, un decreto podría ser considerado una orden, entonces está bien. Un mandato igual, un precepto no, y un designio igual. Entonces, descartamos la 3 porque precepto no es lo mismo que un mandato o una orden. Entonces, ahora analizamos cuál tiene más sentido para poner en el primer espacio, si objetivo, impulso o pensamiento. Entonces, ¿qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no, pero si niega no renuncia. Es también un hombre que dice sí desde su primer objetivo. No suena tan bien, ¿verdad? No es como algo que tenga mucho sentido. Sin embargo, si decimos desde su primer impulso, entonces vemos que es como alguien que está decidido a hacer lo que quiere hacer, ¿verdad? Hacer un cambio. Eso es lo que podría identificar un rebelde. Entonces, esa opción también calza, igual que mandato, entonces la dejamos aparte. Y decir, es también un hombre que dice sí desde su primer pensamiento, no es algo como que calce o que le quite el puesto a la opción 2, porque todo esto habla más que todo de las ganas de hacer un cambio. Entonces, ganas de hacer un cambio, ganas de llevar a cabo una rebeldía, se identifican con impulso, más no con un pensamiento específicamente. Entonces, la opción que completa el enunciado con un sentido lógico es la opción 2. Muy bien, Ana Lucía. Entonces, nada más tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? De comparar, si ven que hay más de una respuesta que parece, comparar y ver cuál tiene más sentido, cuál suena más a algo que ustedes dirían en su vida cotidiana. Ahora vamos a hacer la pregunta número 62, que dice, cuando estaba en clase, él siempre tenía la mirada perdida, como si estuviera en otro mundo o imaginando situaciones irrealistas. Debido a esto, era considerado por sus amigos como una persona nefelibata. Según el contexto de las líneas anteriores, las cualidades irrealista y nefelibata se relacionan respectivamente con los términos de, y tenemos aquí los 4 términos, ¿verdad? Entonces, les voy a dar ahora 1 minuto y medio, 2 minutos para que lo revisen y ahorita lo respondemos.
Entonces ustedes aquí, por lo que se pueden guiar, es por la primera palabra, que es irrealista, ¿verdad? Entonces ustedes buscan qué es lo que más se parece a algo irrealista. Entonces, extraordinario no es algo que calce completamente con algo que es irrealista, pues algo extraordinario puede ser realista. Entonces, la 4 es una opción que ustedes descartan automáticamente. ¿Por qué les digo que no se basen en neferibata? Porque neferibata es una palabra que sinceramente de ahí nadie usa. Entonces es como más complicado que ustedes partan de ahí. Si ustedes saben qué significa, pues mucho más fácil, ¿verdad? Ya están más encaminados hacia la respuesta. Pero si no, básense solo en la primera palabra, porque normalmente ponen una palabra que ustedes entienden y otra que no. Entonces tienen que basarse solo en la que entienden para poder responder correctamente. Entonces nos quedaría que las respuestas son la uno, la 2 o la 3. Entonces ahora nos basamos en qué podría significar Neferibata. Entonces, debido a que esa persona pasaba imaginando situaciones irrealistas, era considerado como una persona nefelibata. Entonces, algo irrealista puede ser algo ficticio, entonces puede ser como una fantasía. Entonces, alguien que pasa pensando en cosas muy fantasiosas no es alguien sereno, porque alguien sereno es alguien que se mantiene al margen, que siempre piensa en cosas muy objetivas, está calmado, no deja volar tanto la imaginación. Entonces, ya descartan también la opción 2. Y la opción uno tenemos que es nostalgia. Entonces, alguien que pase imaginando cosas fantasiosas no tiene necesariamente por qué ser alguien nostálgico. Pues alguien nostálgico es alguien que pasa recordando el pasado y se siente mal por estar recordando el pasado. Entonces, la opción uno la descartamos por eso. Y si nos ponemos a pensar, alguien que pasa pensando en cosas irrealistas, como yo les había dicho antes, es una persona fantasiosa. Entonces podemos relacionar que Nefelibata en este caso se relaciona con el sentido de la fantasía, que vendría a ser las situaciones irrealistas. E inalcanzable coincide con algo irrealista, algo que, si ustedes piensan en algo que es irrealista, están hablando de algo que es inalcanzable porque no está dentro de los límites de la realidad, entonces no hay manera de alcanzarlo con medios normales. Así que, usando toda esta lógica, ahora descartando la uno, la 2 y la 4, la respuesta correcta es la opción 3. Ahora vamos a terminar con esta pregunta, que es sencilla. Lo que nos dicen es analizar la lista de sabores que tenemos de, de helado según la cierta heladería y vemos todos los precios. Y después nos dicen que si el helado de menta se aumenta en 75 colones y cada uno de los otros sabores se aumenta en 50 colones, ¿cuántos helados van a ser más caros que el de menta? Entonces voy a darles un minuto, bueno, 2 minutos para que piensen, analicen y escriban cuál es su respuesta.
Entonces, para resolver esto, ¿verdad? Ustedes lo único que tienen que hacer es ir sumándole a cada uno 50 menos al de menta le sumaríamos 75, ¿verdad? Y después hacemos comparaciones con respecto al resto de precios, al precio que tiene el helado de menta. Entonces quedaría algo más o menos así, ¿verdad? Al de vainilla le sumamos 50, al de chocolate le sumamos 50, al de macadamia le sumamos 50, al de chicle le sumamos 50, al de menta le sumamos 75, al de naranja le sumamos 50, al de mora le sumamos 50 igual y al de café igual le sumamos 50. Y analizamos cuáles son mayores que 500. Entonces vemos que el de mora es menor que 500, el de naranja es igual a 500, entonces no nos sirve. El de menta es 500, que es el que estamos comparando con el resto. El de chicle es menor que 500. El de macadamia también es menor que 500. Y los únicos que son mayores a 500 son el de vainilla, el de chocolate y el de café. Entonces la respuesta correcta es la 3, que dice 3. Ven, entonces es un tipo de pregunta de nivel bajo. Vamos a ir subiendo el nivel poco a poco. Y ya con eso estaría lista la clase de hoy. Entonces les voy a subir algunos videos con respecto al tema de certezas, que fueron los que más fallaron en el examen. Y nos estaríamos viendo el sábado. Seguramente ese día también les suba un nuevo quiz de 15 preguntas. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí.